Buenas tardes, alumnos y público en general. Ahora con mi compañero Fernando Mardones vamos a presentar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, para comenzar, vamos a hablar en específico de las consecuencias. Este tema lo tomamos porque nos pareció bastante interesante, ya que los cambios territoriales hay algunos que todavía se mantienen en hoy en día, y aparte de que fue una guerra con una destrucción masiva que trajo consigo muchas cosas malas, igual trajo consigo cosas buenas como los avances tecnológicos. Nuestro objetivo sería poder comprender que a pesar de las cosas malas que tuvo, también tuvo cosas buenas que aportaron hoy en día. Consecuencias demográficas. La cantidad de fallecidos durante la guerra fue de más de 55 millones de personas, de las cuales 65 millones fueron heridas, y de estos 65 millones de heridos, 35 fueron heridos gravemente. Se puede ver ahí, la ORSS, que es la que tiene mayor cantidad de fallecidos, fue entre civiles y militares, porque el rojo es militares y el naranjo es civiles, como se puede ver ahí. Y China también tuvo gran cantidad de fallecidos. En cambio, Alemania, que es de la potencia eje, no tuvo tantos fallecidos como de la Fuerza Aliada. Bueno, consecuencia económica. Se podría decir que Europa perdió casi el 50% de su potencial industrial. También con esto se vio destrucción de ciudades, por ejemplo, y afectó al comercio. Como podemos ver ahí en la imagen, podemos colocar un ejemplo con eso. Por ejemplo, las fuerzas del eje las potencias del eje y las fuerzas aliadas se encuentran en una ciudad. Esa ciudad podría ser capaz de quedar completamente destruida, ya que se encontraron ahí con las bombas, los disparos, y podría, como decía mi compañero Matías antes, haber miles de muertes de civiles. Y en el comercio, Europa perdió el 50% de su potencial industrial, entonces afectó demasiado el comercio. Consecuencias políticas. La derrota de los totalitarismos nazista y fascista italiano, lo que dio paso a las repúblicas democráticas en Europa Occidental. Hay un esquema donde dice lo que expliqué, y la URSS se anexiona territorios como Polonia, los estados bálticos y Rumania. La división de Alemania en 4 zonas, estas 4 zonas fueron Estados Unidos, Francia, la URSS y Reino Unido, que fueron como los que más influyeron para destruir a Alemania. Japón se todas sus conquistas en Asia continental y el Pacífico, y reparto Europa en zonas de influencia entre Estados Unidos y la URSS. Desastre de las potencias del eje. Bueno, Alemania logró sufrir un desastre total, ya que la URSS está ya empujando sus territorios, y mientras el resto de los territorios está siendo tomado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, entonces está perdiendo demasiados territorios. Como podemos ver en la imagen, se ve el signo nazi con un águila, que era lo que más lo representaba. Avances tecnológicos. La mayoría de los avances tecnológicos fueron en la industria militar o bélica, como las armas nucleares o los cohetes. Pero también hubieron avances grandes como en la Guerra Fría, que se dio la competencia por la era espacial. Como ahí se puede ver, en la primera imagen ahí, se ve la primera bomba nuclear del proyecto Manhattan, que fue el primer proyecto nuclear en el mundo. Un cohete, y el Sputnik 1, que fue el primer satélite lanzado por la URSS en la Guerra Fría, por lo que, por decirlo así, ganó la competencia de la era espacial. Y ahí abajo está una de las más grandes creaciones de Hitler, de la Alemania nazi, que fue el cañón Dora de 72,5 metros. La Organización de las Naciones Unidas. Esta organización, tal vez muchos la conozcan como la ONU, fue una de las causas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Esta se produjo mediante juicio, y entre ellos hay uno llamado el juicio Nuremberg, que lo haremos más adelante con mi compañero Matías. Entre sus organismos está el Consejo de Seguridad, la Asamblea General,
el Consejo Económico y Social y la Corte de Justicia Internacional. También, como podemos ver aquí en la imagen, las hojas indican la paz y lo de dentro indica el mundo, o sea que trataban de buscar la paz mundial, más que nada. Bueno, ¿por qué se creó la ONU? La ONU se creó porque en esos periodos de guerra era muy necesario la protección de los derechos humanos y también mantener la paz. Por lo que si ahora algún país quiere hacer guerra con otro, la ONU puede intervenir fácilmente y hacer que esta no cause la guerra. Juicio de Nuremberg. Fue un conjunto de jurisdiccionales. En su gran mayoría fue por la iniciativa de las Naciones Aliadas, por lo que dije antes, para poder hacer un organismo que ahora es la ONU y que pueda mantener la paz, porque en esos tiempos de guerra era muy necesario. Cambios geopolíticos. Bueno, Rusia en 1941 recuperó territorios y se amplió un poquito más, y como podemos ver ahí hay tres mapas. Europa, antes de la Segunda Guerra Mundial, mediante la Segunda Guerra Mundial, como podemos ver en la mitad, y después de la Segunda Guerra Mundial. Como decíamos antes, Alemania dividió sus territorios en 4 zonas. Hubo la URSS, el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, contando todos los territorios del este que se repartieron entre Polonia y Rusia. Alemania recuperó los territorios en 1918, excepto los territorios del este que fueron repartidos entre Polonia y Rusia. Bueno, para concluir, se puede decir que esta guerra tuvo consecuencias bastante malas como las demográficas o las políticas, pero también tuvo grandes avances tecnológicos y la creación de la ONU, que hasta ahora es una organización muy importante. Gracias por su atención.